pantalla. La idea es demorar lo menos posible en este curso, entonces está pensado como un resumen que me sirve para mí, que la idea es que le sirva para ustedes también. Un resumen. Bueno, lo primero que voy a hacer, ya dije que voy a hacer en el día 2, sintaxis, estructura y declaraciones de control. Vamos a ir por parte. ¿Cuál es la sintaxis? ¿Se ve todo bien? Sí. ¿Cuál es la sintaxis de programación en lenguaje C? Voy a poner por acá. Para eso tenemos a Google. Ponemos sintaxis de lenguaje de programación en C. La sintaxis de C define las reglas para escribir el código usando llaves para bloques, puntos y comas para finalizar la sentencia. Las sentencias cada instrucción, ¿no? Cada línea, cada instrucción. Y llaves para funciones y parámetros. Los identificadores deben empezar con la letra O, bajo. Son sensibles a mayúsculas, minúsculas y no pueden ser palabras reservadas. Se incluyen archivos de cabecera como el numeral include, que son los ficheros o archivos de cabecera. Se define la función main, la función principal, como punto de entrada y se usan comentarios con doble barra, doble diagonal o de esta forma, con diagonal y asterisco diagonal para cerrar. Diagonal y asterisco para abrir y asterisco diagonal para cerrar, para explicar el código. O sea, comentarios, ¿no? La diferencia es que esto comenta solo una línea y esto puede comentar varios renglones. Esa es la diferencia. Esa es la sintaxis que lo saqué de Google, pero lo expliqué según lo que yo conozco. La sintaxis que tienen que saber para poder programar. Entonces, entre llaves se cierran los bloques de las funciones, punto y coma al finalizar cada instrucción o cada sentencia. Y las llaves, los paréntesis curvos para funciones y parámetros, específicamente. Los archivos de cabecera, que son los ficheros de cabecera, o las directivas, se ponen con numeral. Vamos a ver alguna imagen. Función sintaxis, esto es C++. A ver si ahí dice programación en lenguaje en C. Acá se ve. Bueno, yo no tengo los derechos de autor, no me juzguen. Ejemplo de un programa en C. Tenemos la directiva, o también le dice fichero de cabecera, archivo de cabecera termina en .h siempre. Comandos del preprocesador también le dicen. Después tenemos definición de variables, esas son variables globales porque están afuera del main. La función principal. Y tenemos el cuerpo de las sentencias. Tenemos otras variables que se declararon acá arriba como globales y se le asigna valores 5 y 12. La suma se le asigna a la variable suma la suma de estas dos. La suma es igual a esto. Bueno, es un ejemplo. Como yo no tengo el derecho de autor, vamos a dejar por ahí. Saca esta porquería. Eso es lo que quiero que se entienda de lo que es una sintaxis en programación en C. Las llaves encierran bloques de funciones, cada sentencia o instrucción termina en punto y coma, y las llaves o paréntesis curvos para funciones o parámetros. Se usan para los parámetros específicamente. Y la puta madre con el vecino que habla y habla y habla. Bueno, la cuestión, esa es la sintaxis. Ahora vamos a poner estructura. Estructura es estructura de lenguaje de programación en C.
La estructura de un programa en C se basa en funciones, siendo main con los paréntesis curvos el punto de entrada y consta de secciones como directivas de preprocesador. Secciones como directivas de preprocesador donde está el archivo de cabecera o los archivos de cabecera, ¿no? Siempre comienzan con numeral. Las directivas de preprocesador siempre comienzan con numeral. Declaraciones como variables, tipos, constantes también, que ya lo vimos, la función principal que es main y otras funciones organizadas con llaves para bloques, puntos y comas para finalizar las instrucciones o sentencias y comentarios de esta forma, para documentación siendo modular y procedimental. Componentes principales de un programa en C. Tenemos las directivas de preprocesador, comienzan con numeral. Incluyen archivos de encabezado, bibliotecas, que es lo que se usa mucho, se usa en Arduino, se usa mucho, y también en microcontroladores PIX. Hay bibliotecas que ya tienen, o sea, archivos o ficheros que ya tienen información y programación que se usan dentro del programa. Eso lo que hace es facilitar al programador no tener que agregar por cuenta propia código, ¿no? Es lo que se entiende. Archivos de cabecera siempre comienzan con numeral include. Incluye archivos, bibliotecas y así. Bibliotecas se le dicen a los archivos, ¿no? Archivos que contienen información que le facilitan al programador resolver ciertas cosas. Para funciones de entrada y salida. Cuando decimos funciones de entrada y salida nos referimos a, ¿cómo es que se dice? En consola, cuando uno ingresa un dato puede obtener otro dato. O en el caso de microcontroladores o circuitos integrados que se programen con este lenguaje de programación, Mosquito. Entrada y salida también puede ser datos o información a través de los puertos o pines de ese circuito integrado. Entradas y salidas en formato de ceros y unos, ¿me explico? Como voltaje 5 volts, 0 volts, ¿se entiende la idea? Entonces, eso sería entrada y salida. Espero que se haya entendido algo. Declaraciones globales opcional. Declaraciones de variables y constantes que son visibles en todo el programa. Eso va por fuera y antes de la función principal main. Después tenemos la función principal main, que es el punto de inicio obligatorio de la ejecución del programa. Contiene el cuerpo principal del programa. O sea, todo se invoca desde la función principal. Tanto procedimientos como funciones. Usando sentencias simples y compuestas entre llaves. Otras funciones subprogramas también se le dice. Funciones auxiliares definidas por el usuario para modularizar el código. O sea, que el código tenga módulos. ¿Qué quiero decir con módulos? Que tenga métodos, ya sea funciones o procedimientos que en realidad son funciones que no manejan ningún tipo de dato. O sea, que no devuelven ningún valor. Las funciones que no devuelven ningún valor se les considera procedimiento. Porque simplemente ejecuta un conjunto de sentencias, un conjunto de instrucciones y no devuelve ningún valor. Eso se le llama procedimiento. Entonces es una función nada más que no maneja ningún tipo de dato, no devuelve nada, solo ejecuta instrucciones. Otras funciones o subprogramas, que dentro de esos subprogramas o funciones yo las denomino como procedimientos y funciones. Procedimiento ejecuta instrucciones sin devolver ningún tipo de dato a la función principal, y una función es cuando maneja un tipo de dato, recibe un tipo de dato desde que se le invoca en la función principal y también devuelve un tipo de dato. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Que sirve para modularizar, o sea, hacer módulos, diferentes tipos de funciones o procedimientos. Cada función tiene su propia cabecera, una lista de parámetros y cuerpo entre llaves. Elementos clave de sintaxis. Tenemos una sentencia con instrucciones, o sea, sentencias, instrucciones, lo mismo, simples terminadas en punto y coma. Ejemplo, int x, punto y coma, o printf, hola, entre comillas dobles, punto y coma. Compuestas, bloques, conjunto de sentencias o instrucciones agrupadas entre llaves. Ejemplo, el cuerpo de main o un if y for. Comentarios con doble diagonal o de esta forma.
Primero diagonal asterisco, lo que siga el comentario y termina con asterisco diagonal para múltiples líneas. Y acá tenemos un ejemplo, directiva del preprocesador que comienza con numeral include y agrega este archivo de cabecera, terminan siempre en .h y siempre están los archivos, el nombre de los archivos específicamente dentro de estos símbolos, la flechita que abre y la que cierra. Declaración de una función prototipo, declara la función tipo void porque en realidad es un procedimiento, no devuelve ningún valor. La función principal, main, que maneja datos tipo entero. Declaraciones locales, tenemos una variable que se declara con tipo int, número se llama y ya de una le asigna con este operador el valor 10 y termina en punto y coma, porque se declara la variable número y ya es una instrucción también. Todas las instrucciones o sentencias se ponen punto y coma al final, excepto en las directivas del preprocesador. Esas no llevan, las que tienen include o define. Numeral define sería. Llamada a otra función, por ejemplo, esta es la función que no maneja ningún tipo de datos. Yo la considero procedimiento, es mucho más fácil así. El procedimiento, saludar, se lo invoca y dentro de saludar se hace algo. Sentencia compuesta o bloque, tenemos if, si el número es mayor estricto a 5, imprime en la consola es mayor que 5, salto de línea con diagonal n. Punto y coma al final, sentencia simple dentro del bloque. Return 0, revuelve 0, sentencia simple. Revuelve 0 porque es una sentencia simple. O sea, no está devolviendo ningún entero, ningún dato tipo entero a la función principal, por eso se le pone 0. O devuelve un 0 en todo caso. Otra función que es el procedimiento, en realidad la función que no maneja ningún tipo de dato o que el tipo de dato es void, más bien, se la considera procedimiento, porque no devuelve nada, simplemente ejecuta una instrucción, la instrucción de saludar específicamente. Entonces lo que hace dice printf hola desde la función saludar y salto de línea con diagonal n. Este es un ejemplo que lo hizo la inteligencia artificial y yo lo expliqué porque esta es la estructura de un lenguaje de programación en C. ¿Por qué lo hice así? Porque es mucho más fácil usar el internet para explicar cosas que ya están puestas en internet, para no tener que hacerlo yo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan y eso es lo que voy a hacer y les voy a mostrar en un entorno de desarrollo integrado llamado Online GDB, que es el que yo uso. Tengo todo guardado ahí. Y acá puedo, en la consola me van a aparecer, siempre que quieran ejecutar un programa, apretan F9 en Online GDB. A mí no me están patrocinando por las dudas, pero es un buen entorno de desarrollo integrado. Yo lo usé y me parece bueno. Pueden elegir varios lenguajes de programación acá. Yo tengo que seguir aprendiendo Python y después voy a hacer un curso de Python. Pero viste que acá tiene C, C++, tiene Java, tiene Kotlin que se usa para desarrollar aplicaciones en Android, que también lo estoy aprendiendo ese. Vamos con C, lenguaje C. Vieron, acá tiene una directiva de preprocesador que agrega el archivo de cabecera std.io, que es Standard Input Output. Es un fichero que lo que hace es permitir las entradas y salidas de consola, por eso lo pone. La función principal que maneja el tipo de dato int, y acá tenemos una instrucción que termina en punto y coma. El printf, que es la instrucción para que escriba en consola lo que se le ponga entre comillas dobles. Acá va a escribir hello world, o ahora mundo sería. Return 0 o revuelve 0 significa que no devuelve ningún valor. Termina en punto y coma. Esto se lo pone porque así funciona la estructura. A menos que devolviera algún valor, se le pone otro valor ahí. Eso depende de lo que haga la función específicamente. Pero como es la función principal, lo pueden poner así y siempre va a andar. Pues normalmente la función principal invoca otras funciones que sí hacen algo y devuelven un valor. Todo parte de la función main, la función principal. ¿Cuánto tiempo voy? A ver si me marca el tiempo de grabación esto. No me dice el tiempo. Acá dice, mira, voy 16 minutos. La CPU está al 17,7%. Bueno, entonces si esto no se bugueó y está funcionando como corresponde, vamos a seguir.
yo me doy un máximo de 2 horas para hacer. La idea es hacerlo en 1 hora, esto porque no es tanto. El día 2 no es tanto. Entonces ahí les expliqué lo que es la sintaxis, el lenguaje de programación en C, lo que es la estructura, lo que son los métodos y que se dividen en procedimientos y funciones, donde los procedimientos son funciones que no devuelven ningún valor o son tipo void, el tipo de dato que maneja. Entonces no devuelven ningún valor, solo ejecutan instrucciones o sentencias. Esos son procedimientos. Las funciones manejan un tipo de dato, ya sea int o cualquier tipo de dato de los que ya vimos en el día 1. Esos tipos de datos los maneja una función. Y lo que hace es operar dentro de esa función y devuelve un valor desde donde se invocó. Y se invoca siempre desde la función principal main. Declaraciones de control if else. Bueno, vamos por parte. Primero vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, si yo tengo acá una función principal, ¿no? Y yo quiero poner procedimiento tipo void. La gran 7, control Z. Void, pongo saludar, ¿no? Saludar. Y pongo llaves con alt gr era, a ver, no, ese no era. Gran 7. Así era. Muy bien. Void. Ahora de que me estoy perdiendo. Algo estoy haciendo mal. ¿No está bien? Void saludar. Void saludar. Void. Bueno, la cuestión es que void saludar lo que hace es esto. Miren. Yo pongo acá. Pongo control X. Control V. Si yo lo que hago es invocar saludar desde la función principal, lo que hace es saludar. Pongo acá control V, punto y coma. Tendría que funcionar. Vieron, acá dice hello world. Entonces funciona. ¿Por qué pasa? La función principal invoca o llama al procedimiento. El procedimiento es void. Es una función tipo void. Siempre se le pone void cuando es un procedimiento. Y lo que hace es ejecutar lo que está dentro de ese procedimiento o esa función que no devuelve valor. Pues yo puedo poner acá, por ejemplo, hola, siempre cuando se llama a alguien se le pone coma. Comunidad de la 7. Circuito mindset, se puede escribir, ¿no? Mindset y tal. Pongo la exclamación y evidentemente se le abre con exclamación también. La exclamación, la gente no se ve, me rompe la pelota. Ahí está, hola comunidad de circuito mindset, yo pongo run o F9, dice hola comunidad de circuito mindset. Ahí dejan el like y me hacen una donación. Entonces, ahí les demostré cómo funciona un procedimiento. Les puedo comentar acá para que no se entreveran. Le sacan captura y yo borro y sigo y así. Se invoca el procedimiento función void con tipo de dato void. Se entiende, ¿no? Que no maneja ningún tipo de dato. Se invoca el procedimiento saludar. Bien, eso es lo que hace invocar el procedimiento saludar. Y esto es básicamente el procedimiento saludar. No tiene nada de otro mundo, ¿no? Procedimiento saludar. Y ya está. A esto le sacan captura conmigo así con los pulgares. Y después seguimos con otro. Bien, quedó, punto, ya está. Vámonos. Ahora lo que quiero hacer
es mostrarles lo que pasa cuando yo invoco. Voy a hacer un punto, una aclaración acá. Todas las funciones y procedimientos se ponen arriba, antes de la función principal y después de las directivas de control, digo, de las directivas de preprocesador, que es esta, donde se ponen los numeral define, los numeral include, siempre van los numeral include, después los numeral define, donde se ponen las librerías. Después de eso van las funciones o procedimientos que se invocan desde la principal, y después de la principal no va nada, ya está, mala suerte. Si ustedes quisieran poner esto acá, miren, esto, control X, si quisieran poner esto acá, después de la main, le va a saltar error. A ver, vieron, le salta error. A menos que ustedes hagan lo siguiente, copien esto acá y primero declaren la función o procedimiento antes de la función principal. Y ahí sí le funciona. ¿Vieron? Hola comunidad de circuito Mindset. Esto es algo muy importante porque cuando uno está programando tiene que saber cómo funciona la estructura del programa. Y esto es parte de la estructura del programa. Si no, se van a quemar la cabeza con que les sale un error que no entienden y es por un problema de la estructura. Entonces, siempre que quieran poner por debajo de la función principal los procedimientos o funciones, primero invoquen después de la directiva de preprocesador, como dice acá. Después la directiva de preprocesador, las que tienen numeral, recién ahí invocan, recién ahí declaran, vamos a poner, declaran funciones o procedimientos para que, bueno, queda redundante, ¿no? Si ponen los mismos después de la función main. Ahí está. Primero tienen que declarar. ¿Dónde está esto? Tienen que declarar acá arriba. En este caso es un procedimiento. Para que le funcione, si van a poner después del main. Porque lo ideal es que todo vaya. Pasa que claro, uno tiene que estructurar el programa o modularizarlo con módulos. Que los módulos serían más bien las funciones, ¿no? O procedimientos. De manera organizada. ¿Qué pasa? Si vos tenés un montón de funciones, pues a veces te queda más fácil ponerlos abajo. Pero siempre tenés que declararlos arriba porque si no, no te va a funcionar el programa. Si no, de última, haces esto. Pasas arriba y ya está. Mala suerte. Lo pones ahí arriba y ya está. Y te funciona sin ningún problema. Por ejemplo, si yo quiero... Ahora vamos a pasar a funciones, ¿no? Vamos a pasar a funciones. Esto es un procedimiento, maneja tipo void. El tipo de dato siempre se pone antes del nombre de la función. En este caso es void, entonces es un procedimiento. Si yo quiero que sea una función, tengo que ponerle un tipo de dato, por ejemplo int. Esto es algo muy básico, pero es para que se entienda. Y esto puedo hacer control X. Puedo hacer así, control V. Y acá puedo poner, por ejemplo, vamos a poner sumar. A esta función le voy a llamar sumar. O suma, ¿no? La suma. Y tiene que recibir dos valores, dos datos. Vamos a ponerle el tipo de dato int al valor A con coma y el tipo de dato int al valor B. Entonces tiene que recibir dos valores que se van a llamar A y B y van a manejar cada uno un tipo de dato entero. Luego, ¿qué pasa? Si yo quiero que acá me muestre un valor, por ejemplo, la suma es 2 puntos. Quiero que me muestre eso, tengo que poner el porcentaje y una i para que me muestre la suma. Acá pongo una coma y invoco la función desde acá. La hago bien simple.
pongo suma y acá entre paréntesis pongo los dos valores que va a llevar, por ejemplo un 2, y un 3. Entonces, ¿qué pasa? Yo desde esta instrucción o sentencia que dice, hola comunidad de circuito mindset, la suma es, y me muestra esto, con porcentaje i, el tipo de dato entero, que tiene, o que devuelve más bien, la función tipo suma. La función que se llama suma, que maneja un tipo de dato entero también, y que recibe dos variables enteras, que son números, básicamente, números enteros, A y B. Y yo le estoy enviando a estos dos números porque quiero y porque puedo, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué pasa? Esos dos valores 2 y 3 van a llegar acá y yo tengo que usarlos. Sabemos que A va a ser el valor 2 y B va a ser el valor 3. Entonces yo hago que resultado, pongo int resultado, ya int resultado puedo ponerlo así, primero lo declaro y después le asigno un valor, o puedo hacer todo de una, pongo que resultado va a ser igual a más b, punto y coma, siempre se termina en punto y coma, y después devuelvo return resultado, punto y coma. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace esto es que suma los dos valores de las variables a y b, que son 2 y 3, que yo le puse, que lo envié desde que lo invoqué en esta sentencia printf. Lo que hace es sumarlos y le envía la suma del resultado, que es una variable nueva que yo declaré acá arriba. Entonces lo que hace es devolverme acá mismo en el printf, donde lo va a mostrar después de la suma es. Lo que me va a devolver es el resultado, que es la suma de estos dos números que yo envié. Entonces 2 más 3 es 5. Si funcionó bien y tengo razón en todo lo que dije, lo que va a hacer esto es imprimirme en pantalla, en la consola, acá abajo, donde está en negro. Hola comunidad de circuito mindset, la suma es 5, tendría que aparecer. ¿Vieron? Hola comunidad de circuito mindset, la suma es 5. Entonces ahí les di un ejemplo sencillo de cómo funciona una función en lenguaje de programación en C. De cómo funciona una función en lenguaje de programación en C. Entonces, cómo se invoca desde una propia sentencia, porque acá esto es una sentencia, una instrucción, y estamos invocando todo de una. Que acá podrían poner otra cosa, ¿no? Pero se entiende, queda más fácil hacerlo así, desde mi punto de vista. Acá puede ser cualquier tipo de cosa. Pueden poner, por ejemplo, un asterisco y lo que hace en vez de sumar es multiplicar. Pueden poner acá, por ejemplo, yo que sé, el producto es resultado de una multiplicación. Pueden poner producto, y acá pueden poner producto, le llamamos de otra forma. Ponemos producto. Pongo F9 o acá. Y vieron que 3 por 2 o 2 por 3 es indistinto porque es conmutativo el producto. La multiplicación es conmutativa. 3 por 2 o 2 por 3 es 6, entonces me manda un 6. ¿Me explico? Entonces pueden poner, por ejemplo, dividido y me queda 2 sobre 3, entonces quedan 2 tercios. 2 tercios, hay que tener en cuenta que 2 tercios es 0,66666 periódico, ¿no? Entonces, o sea que tiene infinito 6. Entonces acá hay un problema, porque un entero no es un número con decimal, no es con coma. Entonces probablemente le salga un error o le salga algo que no tendría que salir. Pero yo se lo enseño a resolver. Vieron que les aparece 0 porque aparece solo el número entero. Pero si yo le pongo acá el tipo de dato que me muestre con el tipo de dato f de float, y acá cambio esto que maneje, o que resultado maneje float, por ejemplo, float, entonces esto devuelve un tipo float. Entonces acá sí me va a mostrar el 0,66. Bueno, tendría que mostrar, ¿no? Ah, por eso, tengo que poner .2 acá, para que me muestre al menos dos decimales después de la coma. No, negativo, che. No, lo que tiene que hacer esto es manejar tipo float. Y esto acá tiene que ser float.
Y esto acá tiene que ser tipo float. Bueno, en realidad no necesariamente, ¿no? Esto puede ser entero también, int. Lo que sí tiene que hacer es float, es la función, porque va a devolver un valor tipo float. Si no me vuelve un valor solo tipo entero. Ahí sí. Pero la puta madre, me estoy equivocando. Bueno, vamos a poner todo float. Ponemos todo float y ahí sí tendría que funcionar. Float. Y si no funciona, mala suerte. Ah, ahora sí me gustó, ¿vieron? Entonces, en definitiva, cuando quieren tener un resultado con decimales, con coma, valores después de la coma, tienen que tener todas las variables en float. Ya está, mala suerte. Y la función también tiene que manejar float, el tipo de datos float, porque maneja coma. 0,67 son 2 tercios, 2 sobre 3. Entonces lo redondea, ¿no? Obviamente, porque si yo le saco esto de 2, acá, te parece infinito 6 después de la coma. Mira, mira. ¿Vieron? Aparece 6, 6, 6, 6, 6, después de un 7 y lo redondea porque ya es mala suerte. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, yo dije que en este video, que es el día 2 del curso de programación en C, les iba a explicar la sintaxis, la estructura, que ya lo hice, ya les expliqué lo que son los métodos, que son procedimientos y funciones, hicieron para modularizar, hacer módulos dentro del programa. Ya les expliqué todo eso y voy por las declaraciones de control if-else, que son las más básicas y las más usadas, ¿no? En todos los lenguajes. Por ejemplo, yo puedo poner acá, puedo poner if y acá pongo si pasa esto me muestre esto. Control X. El producto es, vamos a poner acá, el producto es tanto. Ahora hay una cuestión. Yo tengo que poner acá si el producto, vamos a poner acá, control C, si el producto ya vimos, ¿cómo es que se llaman? Operadores de condición, en el día 1 del anterior video. Si el producto es mayor estricto, se pone de esta forma, mayor estricto a 10, por ejemplo, sabemos que 3 por el producto acá, producto tiene que ser con multiplicación, ¿no? Multiplicamos así. 3 por 2 es 6, sabemos que no es mayor estricto a 10. Entonces no me va a ejecutar esta instrucción. Ponemos que else ponemos printf y ponemos el producto no supera el 10. Ahí está. Termina en punto y coma. Siempre punto y coma. ¿Y qué pasa? Si el producto superara el 10, ahí sí aparecería esto. Hoy la comunidad de circuito maíz del producto es tanto. Esto es un ejemplo de declaración de control if-else. Primero se pone el if. Esto va en minúscula, por eso me pareció mal. If. Y después se pone el else. ¿Qué pasa? Si se cumple esta condición, por ejemplo, o la condición que sea que pongan acá dentro de estos paréntesis curvos del if, ahí ejecuta la siguiente instrucción que está dentro del if, entre las llaves, esa llave. Y si no pasa esto acá, esta condición, ejecuta lo que le sigue. ¿Me explico? Ejecuta esto si no se cumple esto que pusieron acá adentro. Eso, así es como funciona la declaración de control if-else. Ahora, por ejemplo, yo le doy F9 o run, lo mismo, y lo que va a aparecer que dice que el producto no supera el 10 porque no se cumplió esta instrucción. Pero ¿qué pasa? Si yo hago que supere esta multiplicación acá, supere el valor 10, ahí sí aparece. Por ejemplo,
Si yo quiero 5 por 5 es 25, ¿no? Yo le envío un 5 acá y le envío un 5 acá. Le envío un 5 ahí. Le envío un 5 acá y le envío un 5 ahí. 5 por 5 es 25, ahí sí supera el 10, entonces tendría que aparecer o la comunidad de circuito Meiser, el producto es 25. Bueno, pusieron 25 con un montón de comas porque yo puse variable tipo float. Pero yo le pongo un punto 2 y soluciono eso. Y me aparece solo 2,0. Es lento esto. Ahí está, ahí apareció solo 2,0. O le pongo una I directamente, ¿no? Pongo una I y aparece solo... O me aparece un error. Ah, no funciona porque yo puse todo float. Si pones todo float, tenés que poner float. Bueno, está. Pongo punto 1 y ya está, mala suerte. F de float. Y queda como un decimal. Me aparece solo un 0. Ahí está. Me aparece solo un 0. Y bueno, yo les dije que les iba a explicar en este día 2 lo que es la sintaxis, la estructura del lenguaje de programación en C, los métodos, procedimientos y funciones. Que los procedimientos son funciones que no devuelven ningún valor. Y las declaraciones de control if-else. Con eso creo que ya está solucionado. Con todo esto que les expliqué, completé el programa del día 2. Después en el día 3 les voy a explicar otras cosas que va a ser otro video eso. ¿Cuánto tiempo voy? Voy 38 minutos. Así que si les sirvió, no olviden de darle follow, suscríbanse, comenten en los comentarios. La idea es que esto sea útil, ¿no? Porque si no, ¿para qué me estreso? Aunque igual yo lo uso como repaso, porque yo mismo hago los repasos de lo que voy subiendo. Pues soy tan bueno comunicando, soy tan bueno haciendo videos que hasta yo miro mis propios videos. Entonces, y ya está. Yo creo que voy a dejar por acá. Detener grabación.